Bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Voces y Relatos, un podcast de diosas y mujeres de Aybayala, América. Hoy día contamos con una hermosa mujer, la presencia de una hermosa mujer, Paulina Díaz, una querida amiga mía, mujer, diseñadora gráfica, eh, una ilustradora maravillosa, como ya dice, de oficio y de alma y facilitadora de espacios de conexión femenina hace muchísimos años, 15 años, ¿no? Pau, ahí por ahí, sí, más. Bueno, mejor cuéntanos, Pau, un poquito de ti para que te conozcamos. Yo ya te conozco, pero quiero presentarte a la gente maravillosa que nos está escuchando y muchas gracias por estar aquí. Así que partamos con eso, cuéntanos de ti para que hoy día podamos transitar un tema hermoso, así que quédense por favor porque es un tema precioso que yo siento que va a sellar mucho de lo que hemos ido hablando a lo largo de estos capítulos. Ser como la guinda de la torta. Hola Fran, gracias por invitarme a conversar, a que conversemos aquí de, de la diosa y de cómo, bueno, me presento, soy la Pau, Mamá Luna, así harta gente me conoce, eh, y soy ilustradora, como decías, diseñadora gráfica, pero ilustradora y un poco este encuentro es como para poder hablar acerca de esa fusión entre el arte, que es una manera de comunicar y de expresarme como artista gráfica, y la diosa, ¿cierto? Esta conexión con lo sagrado femenino. Entonces, desde ese lugar, em, soy, empecé con mi camino de ilustración con lo infantil y junto con la maternidad, cuando fui mamá. Y entonces, de alguna manera, la exploración de la ilustración infantil iba de la mano con ese crecimiento personal que iba teniendo a través de la maternidad. Y ese camino como de autoexploración al que nos lleva a la maternidad, inevitablemente, me llevó también a conocer eh, el sagrado femenino, el camino del sagrado femenino, a través de la ciclicidad, de menstruación consciente, los círculos de mujeres. Y de alguna manera eso transformó mi camino. Ese camino personal también se alineó con, o se sincronizó, se sintió eh, como fusionado de alguna forma con el camino de la diosa o em, con la creación y la ciclicidad y lo femenino sagrado. Entonces también mi trabajo de ilustración se fue también canalizando ahí en esa temática, en esta temática que nos convoca también ahora. Entonces también ahí encontré una forma me di cuenta que todas mis obras gráficas desde ese momento tenían que ver como, son como aliadas, de alguna forma, a este camino de exploración interior y de exploración del sagrado femenino en mí, como una manera de poder eh, compartir lo que iba transitando, lo que voy transitando, como un poco. Y en eso estoy, en eso estoy. Sí, pues un poco de harto. Ay, perdón, que estoy como un poco me volvió un poco, hace mucho tiempo no tenía alergia, entonces van a ver tomando agüita, harta agüita. No, maravilloso, sí, de hecho yo a la Pauli por eso la he invitado a lo que nos convoca hoy día, que cierto tenía que ver con este curso este podcast, ¿no? Nace del Diplomado de Dioses y Mujeres de América y ahí es donde la Pauli y yo la invité precisamente a hacer una clase de arte y conexión con la diosa, ¿cierto? ¿Así se Sí, llama? sí. Mm. Y ese es el tema que hoy día yo le dije a la Pauli que pudiéramos conversar, porque a ver si me dejas ahí.
introducir un poco lo que hablamos, que lo que yo intuí que tú me decías, Ujú. que estuvimos ahí conversando previo, cómo expresar esto, este hilo que es tan profundo, que lo hemos ido escuchando, partimos como desde una parte mental, hablando de Chris Knight, introduje mucho de eso y fuimos transitando en cada mujer distintas experiencias muy diversas que yo les decía a las chicas que me ha emocionado cada capítulo porque cada una tiene una sabiduría profunda que yo sé que es un rostro también de la diosa, un aspecto de ella manifestándose ahí. Y yo siento que en este espacio que estamos compartiendo con la Pau se sintetizan muchas cosas porque una de las arqueólogas más importantes que abre todo este tema, de que nos abre un portal, como a comprender de otra forma nuestra historia, es Marija Gimbutas, y ella lo primero que le llama precisamente es el arte. Ella trabajaba, ¿no? Como arqueóloga, recogía cerámica, los arqueólogos tienen que reconstruir diseños, ¿no? Como todo ese trabajo con el material y ella, su intuición también y su visión al mismo tiempo, como entre la lógica y la intuición, dijo, wow, este mismo arte lo puedo ver en las mujeres hoy día lituanas todavía, en la vieja Europa. Y se impresionaba de eso, ¿no? Como de ver esa perduración, cómo perduraban los diseños, cómo perduraban los símbolos. Y de ahí, bueno, ella empezó a hacer toda una investigación mucho más profunda y surge de hecho un libro que se llama El lenguaje de la diosa y que ella lo revela, lo investiga a través del arte, precisamente. Y es un arte que yo siento que ahí ella abre su mente, por supuesto, porque es una arqueóloga, es un libro gigante, muy bien documentado, pero también yo siento que ella abre su corazón a conectarse con un plano sensitivo del arte y nos transmite cómo parte de ese arte ella cree, ¿no? Siente que se danzaba, que se sentía, que se experimentaba y rompe con ciertas estructuras de hacer investigación que son muy como patriarcales también, ¿no? Como que nos limitan también, ¿no? Ella se conectó con su cuerpo como una vía de sabiduría, ¿no? Como así yo la interpreto. Entonces siento que este tema que estamos hablando hoy día con la Paula y que le invité a conversar es muy bonito porque ella como artista precisamente tiene esa conexión, ¿no? Como desde el mismo arte, ella ha ilustrado, ahí nos vaya a contar, pero desde esa experiencia de ilustrar diosas y todo esto que estoy contándoles ahora, nace este espacio. Así que ahí cuéntanos, Pauli, qué es esto de arte y conexión con las diosas. Sí, bueno, fue toda una experiencia poder decantar lo que tú me invitaste a hacer una clase de cómo yo hago las cosas. Yo soy, como decía antes, ¿no? Todas mis creaciones de alguna manera han sido aliadas en este camino de autoconocimiento y de autoexploración del sagrado femenino en mi vida. Y, y como estas expresiones artísticas en verdad son apoyos en el camino. Ujú, Y porque también son una manera de poder entregar o de poder compartir eh, una forma que es propia mía, ¿no? Que pasa a través de mí, como yo lo entiendo, y el lenguaje que yo manejo, que es el pictórico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero también ujú, otros lenguajes que son el arte, no solamente el arte de la ilustración, que es como el mío, ¿no? O uno de los que podría manejar, sino que también está, no sé, el tejido, el bordado, la música, no sé, la cocina, la jardinería, en verdad, todo es un arte, todo puede ser un arte. ujú, Eh, ujú, cuando, cuando esto se vuelve un canal de expresión de este lenguaje de la diosa, por decirlo, que estabas contando de Marija Gimbutas, que en el fondo para mí que lo que es el lenguaje de la diosa es el lenguaje sutil del todo, ¿no? De esa fuerza creadora de la vida que está en todo lo vivo.
Y cuando todos tenemos la capacidad de poder conectarnos con eso y somos una forma única, cada uno. Somos una forma única de conectar y una forma única de manifestar eso con lo que conectamos. Entonces, Mm, cuando tú me invitas a hacer esta clase de arte y conexión con la ujú, diosa, que en el fondo es lo que yo hago, pero lo hago de forma muy intuitiva. Hasta ese momento no, no me daba cuenta de que había igual una estructura mm, detrás de esto que yo hacía de forma súper intuitiva, ¿no? claro. Y esa estructura eh, tiene que ver con este lenguaje de otra percepción de la realidad, de esta percepción del tiempo distinto, que es cíclico, que es eterno, que es infinito, ¿no? Como que nosotros que somos cuerpo, que somos personas finitas aquí, en un mundo que es finito, que tiene materia, que tiene límites, o a la mente que también tiene límites, no, es muy difícil de como describir el infinito, porque se Mm, siente, ¿no? Se, no se, no se puede describir más que en una expresión creativa, por decirlo. Eh, ujú, porque, y es como importante, me di cuenta en el camino, darnos, como reconocernos parte de ese infinito para poder eh, eh, saberlo, ¿no? Que mm. no somos, porque ese infinito es todo y nada a la vez. Ese reino del lenguaje de la diosa que es a través de lo simbólico, ¿no? Entonces, no sé si me voy enredando, trato de como volver No, no, está súper claro, como en el fondo es un lenguaje que nos habla de otra forma, nos habla a través de lo cíclico, de lo intuitivo, del cuerpo. Entonces, es algo que hoy día es como que estamos recuperando hoy día todo esto, ¿no? Y sí, de ahí viene esta clase de arte y conexión con las diosas. Claro, cómo transmitir, porque claro, me imagino que es el arte, ¿no? De conexión con la diosa es inmuirte en ese mundo, ¿no? Como sumergirte ahí para poder entrar eh, en ese estado, ¿no? Esa dimensión que nos pertenece a todos, que uno no tiene que ser artista, ¿no? Como para poder entrar. Mm, claro. En verdad, el arte como una especie de espacio-tiempo portal o estado que nos trae en verdad a la presencia. Como, por eso nos puede conectar con ese tiempo infinito o con ese otro lenguaje sutil del que todos somos parte, pero cuando estamos muy... A mí me ayudó mucho entender esto de los tiempos, ¿no? Que entender lo cronológico, o lo cronos, la materia que tiene límite, y yo conocía también Kairos, que es como la sincronicidad, el tiempo del presente y todo, donde yo incluía al tiempo cíclico. Eh, y decía, bueno, porque lo cíclico es infinito y en verdad la presencia y el presente también es un tiempo infinito, porque es presente todo el tiempo, ¿no? Como que no lo puedes tomar, porque ya deja de ser presente. Y, cuando descubrí que existía otro, o en ese mismo lenguaje, de esa misma terminología, existía otro tiempo que se llama Aion, donde se separa Kairos en mi... Ah, wow. Y hay un tercer tiempo que es en fondo el tiempo infinito, que es el tiempo que es cíclico y que es el tiempo que une a todos, incluyendo a Cronos, incluyendo a Kairos. Pero para poder conectar con ese que vendría, para mí, vendría siendo como el lenguaje de la diosa. Diosa entendiendo como una fuerza creativa, la fuerza creativa de la vida y la muerte, como esta fuerza de vida y muerte, vida eterna, mm. Ayón, dices tú. Aion. Ujú, Y, y ese tiempo infinito, donde todos somos parte, porque es el todo y es la nada, es ese vacío creador al que
en el pulso, ¿no? En el pulso infinito de todo, de todo. Eh, em, en ese vacío es creador, ese vacío es el útero de la madre, ese vacío es la tierra fértil, ese vacío es la muerte, ese vacío es lo previo a cualquier creación. Entonces, Mm, eh, cuando entendí esos tres tiempos, pude, porque cuando descubrí la ciclicidad, como que se me amplió la mente, darme cuenta que yo era cíclica y que por lo tanto al verme y reconocer mi ciclicidad y como igualarla a una ciclicidad mayor que la Tierra, la Luna y fue el todo, wow, es como soy parte de ese infinito y esa conciencia me cambió la percepción de la realidad. Entonces cuando mm, entra Ion, por decirlo así, wow, como que también me doy cuenta que existen estas tres percepciones del tiempo donde tienen que congeniar, ¿no? Como llegar a un equilibrio entre estas tres, entre la materia, lo concreto, los límites, los horarios, entre el momento como de inspiración, podría decirse, y de dónde viene el poder como conectar con ese mundo de infinito de la diosa. Y el arte ahí vendría siendo una puerta que nos permite conectar a esa percepción de la realidad, porque finalmente no es que uno vaya a otro lado, es aquí mismo, es lo sagrado en el mm, cotidiano. Y ahí igual lo que hemos explorado, lo que tú nos has enseñado, mostrado con las diferentes diosas o manifestaciones de la diosa en distintas mm, culturas, que se manifiesta a través mm, del arte también mm. y se asemejan, ¿no? Esa es la maravilla porque tienen el mismo origen, ¿no? Eso, Sí, pues yo creo que, o sea, en ese sentido el arte sería una experiencia de la diosa también, lindo, sí. que es milenario el arte, o sea, es parte de, como que al final, como que ahí entran tantos temas, porque al final, de hecho, en cosas que los arqueólogos, antropólogos, como consideran como un marcador para poder decir, ah, acá ya hay un pensamiento, hay como lo que entendemos como humano, ¿no? Porque es súper compleja esa línea y es una discusión, ¿por qué parte, en qué momento de la evolución empezamos con un pensamiento simbólico y a Mm, entender lo que somos? Porque finalmente el ser humano es como abstrae y tiene estas ideas, ¿no? Estos pensamientos, este lenguaje que nos ha hecho gran parte de lo que somos, o una parte de lo que somos. Entonces, es como el arte está desde siempre, esa se considera arte, aparece símbolos, aparece un símbolo que puede ser líneas, ¿me entiendes? Como intencionales, ya, listo, hay arte. Porque, o sea, ahí hay una experiencia, ¿no? Como humana de expresar algo que está dentro de sí mismo, algo que está viendo, algo que está sintiendo. Y eso es lo que me imagino, ¿no? Hay trabajado en estos talleres que también los he vuelto talleres independientes, ¿ah? Para que ahí tengan la conexión con la Pauli, va a quedar acá en la descripción del video y ella hace talleres, ¿no? Como de este tema. sí, de explorar es que se abre un mundo enorme, porque esto de explorar lo arquetípico a través de las diosas, o sea, de las diosas o de distintas diosas a través del arte, em, abre muchas cosas internas, ¿no? Como de esto de que te decía de explorar nuestra propia divinidad, finalmente. Si yo me reconozco parte de ese Mm, todo, soy ese todo también, ¿no? Y estos talleres que en el fondo lo que hacen, y un poco lo que contaba en la clase esta de arte y conexión de la diosa del diplomado, es esta capacidad de encontrar formas de conexión.
¿no? Primero, hay muchas. En verdad, la respiración es la primera. Conectar con la respiración consciente, ¿no? De estar presente. Todo lo que te traiga a tu presencia te va a ayudar a conectar con ese otra percepción de la realidad, que, que, Claro, que permite también otro desarrollo con la propia realidad, ¿no? Con los vínculos, con el vínculo contigo misma, por supuesto, siempre, pero con todo, con tu entorno, cómo respondes cómo se responde en el fondo a todo lo que sucede alrededor, de lo cual no tenemos ni un control, en verdad. claro, Es solo lo que podemos hacer nosotras, con nosotras mismas, ¿no? Ante esto. Entonces, todo estos talleres, en el fondo, es una manera práctica de irnos a través de respiración, una meditación, un viaje hacia ese arquetipo, un arquetipo en particular, que tiene una fuerza en particular. Todos los arquetipos, las diosas, finalmente, las manifestaciones, que como tú nos contabas también en el diplomado, hay unas diosas primigenias y hay otras diosas que ya han pasado por el velo y la óptica del patriarcado, ¿no? Que separa, como que lo de la diosa une y lo patriarcal ha hecho como esta separación, que también es un poco el pulso, ¿no? Que también desde esta visión de la diosa, entendiendo que todo es parte de de una, algo mucho más grande, algo infinito de lo cual confiar, eh, que claramente escapa de nuestra mente humana, que tiene ese límite, ese cronos, ¿no? Entonces, no es que este cuerpo, esta mente pueda sostener todo el tiempo el infinito. Eso claramente no. Pero sí podemos ser ese canal para traer a través de esta experiencia que cada una somos cada uno diferente, lo que sea lo que está resonando con eso que somos al mundo, a la materia, de distintas formas. Eso, entonces, claro, las clases son un poco llevarnos a esa experiencia, permitirnos esa experiencia, regalarnos ese momento de conexión que existe y que después se abren un montón de cosas. O sea, tú que mm, has hecho clases de cada diosa, en el fondo preparar a la diosa es entrar en la mm, diosa, lo que decías como pintar a la diosa es entrar a toda su fuerza, y se mm. mueve adentro de nosotras, nos mueve la vida. Totalmente, totalmente. Es bello, es muy bello este rezo también que la Pauli yo he presenciado que lo sostiene con mucha belleza también y con mucha profundidad, que eso es algo que siento que no es fácil, porque la vida nos pide de repente, este es como un pequeño paréntesis, pero que creo que es importante destacarlo, porque en este camino que yo he visto de arte, de eh, acompañante de mujeres, como todo esto que he ido pulsando, eh, veo esa búsqueda, ¿no? De realmente entrar en ese pulso y en este hilo rojo que es lo que hablábamos, ¿no? Como con mucha dedicación y entrega, ¿no? Como mucha belleza también. Y precisamente, claro, este pulso que nos conectó, de hecho, Sí, como, eh, y este hilo rojo, que es lo que yo ya he estado hablando hace un ratito, como digamos, a nivel de, mm, del podcast, ¿no? Como que les he ido hablando del hilo rojo. Entonces he podido escuchar los episodios anteriores, pero claro, ahí algunas como que de sí. repente salía el tema y con la Paola de repente hablábamos este tema y yo le hablaba, ¿no? Como que finalmente yo sentía que todas estas diosas que trabajamos en el diplomado y que yo sé que ella también trabaja, ¿no? Como en sus propios espacios,
hablábamos mucho de esto del hilo rojo, ¿no? Como de estas diosas que nos conectan precisamente sin como la intención, ¿no? De como clasificar diosas, como que no es eso, sino como más bien sentir ese hilo de las diosas, ¿no? Que nos conectan con este tiempo ayón, que hablaba la Pauli, que como que nos conectaran con una dimensión, ¿no? Como nos entregan algo que como que abriera un portal hacia ese lugar. Entonces, en ese fin, de hecho, quizás me va a adelantar, si no, ahí tú me decís, ¿no? Ah, no, que No, que quería en decir una cosita más con respecto como que se me ya, olvidó, dale, que antes que vayamos esta, al seguir con sí, el hilo rojo. esto como de llevarnos a prácticas de conexión, cual sea la que encontremos que nos resuena más, en el fondo lo que hace es activar una especie de sensor. Eso es lo que yo siento, como una especie de sensor un poco de este lenguaje sutil, de este lenguaje de Ayón, de la diosa, porque al llevarnos a esos momentos de conexión, nos traemos como en redes neuronales, ¿no? A algo que después lo podemos percibir en el cotidiano, en el día a día, ¿no? Que, no sé, estoy en un jardín y puedo pasar por encima de todo lo que hay, pero o puedo ir y detenerme en el infinito que existe ahí, en un bichito, por ejemplo, y conectarme con ese infinito a través de lo mismo que hay y todo y que está ahí, está en- delante, frente a nuestros ojos, ¿no? Entonces, como no es ir a otro lado o tener algo, sino que por eso hablaba de como la percepción. Eh, es lo mismo, pero cambia el lente que Mm, percibo, con el que percibo esa realidad. Y por eso hablaba de ese sensor, que me acordé como de ese término que para mí me hizo mucho sentido. De, Se vuelve más fácil conectar con ese mundo o con ese lenguaje en el cotidiano, en el día a día. mm, Si llevamos a la práctica eh, algo que nos permita conectar, recordar mm. eso. Sí, yo creo que es entrar finalmente en otro, como tú dices, otro lente con el que mirar y eso implica como salir de muchas como patrones o creencias o formas, ¿no? De vivir en Occidente que a veces como que o sea, nos cuesta detenernos, ¿me entendés? Como, claro, uno lo dice, pero en el fondo yo digo, claro, uno también ha pasado por esos momentos en que es como que la vida no para y sentir esa intensidad. Y yo creo que hay un llamado profundo de la tierra, que yo sé que no es fácil, pero es lo que nos está pidiendo, que necesitamos darnos de alguna forma un espacio para encontrar este lente o este chip, ¿cómo le dijiste? Un sensor. No, este sensor, O sea, para como encontrar este sensor. Claro, respiración, meditación, como uno lo sienta, pero yo siento que es tan importante para poder realmente poder vivir de una forma que para nosotros esté más conectada con la tierra y que nos va a invitar a romper muchos sistemas de creencias de cómo tenemos que vivir, de qué es lo que realmente necesitamos, de qué es lo que realmente, no sé, queremos o lo que significa vivir, ¿no? Como, porque es como una sociedad en que nos dicen, no sé, necesitamos vivir, tener esto otro, hacer lo otro. Y esto que tú explicabas y como el bichito, ¿no? Ujú, sí. Es como, y todo este tiempo ayón, ¿no? Implica realmente una reconfiguración tan profunda de, de tantos planos, ¿no? Así que, bueno, Parece fácil, o sea, sí, claro, porque uno lo dice y... pero claro, porque significa estar en presencia.
Y eso significa dejar de estar proyectando para cualquier lado, para adelante, para atrás, ¿no? Y entrar en presencia sin entrar en la culpa de no estar atento, qué sé yo, como que hay tantas creencias, como dices tú, que nos dificultan ese elección de conectar con simplemente la contemplación, por ejemplo, estar nomás, simplemente respirar y estar. O sea, 2 minutos no nos hace más ni menos, no nos quita nada 2 minutos. Pero hay dificultades para llegar a eso, a darnos esos 2 minutos. Entonces, quizás hay tantas formas, y el arte es una de esas, y de muchas maneras, ¿no? Para poder entrar en esos estados de conexión sin previos, ¿no? Sin que tenga que ser algo que nos cueste tanto al principio, ¿no? ¿Para qué? ¿Para Mm, qué? Si puede ser amoroso, puede ser entretenido, puede ser... De hecho, creo que tiene que ser con gozo, con disfrute. sí, Eso se trata. sí, sí. Eso es lo que tiene el arte, porque te permite, es lúdico. Eso. Sí, y explorar lo que sea, como que no hay nada, no está bueno ni malo. Es la expresión de lo que tú estás viviendo, sintiendo, no es ni bueno ni malo, nunca, nunca. Simplemente es. Entonces, también es una manera de vernos, una manera de poder explorarnos, de poder entrar. Bueno, eso también dificulta la cosa, porque no a todos les gusta entrar en sí mismos. Y esto inevitablemente nos muestra mucho de nosotros mismos. Totalmente, totalmente. Bueno, y retomando, ¿no? Lo que estaba hablando hace un ratito, que estaba hablando de este hilo rojo, que tenían que ver con estas diosas que nos conectan, ¿no? Con esta eh, dimensión de la conciencia, podríamos decir que es Ayón, ¿no? Y que yo creo que, no sé, para mí, como que cada una de ellas, como tú decías, abre un portal. Cada una de estas diosas y es un portal para mí de recordar esto que estábamos hablando ahora, que es como recordar eh, que soy cíclica, que no solo soy esta, no sé, esta Fran que, no sé, tiene que, por dar cualquier ejemplo, entregar un trabajo final a tal hora, soy algo más que esa identidad, ¿no? Que hoy día estoy. Entonces, en ese proceso, para mí el hilo rojo es lo que nos lleva a eso, ¿no? Como a reconectar con esta conciencia humana que para mí, no sé, hoy día como la voy sintiendo es que eh, la voy sintiendo como una forma, mm, no sé, en mi rollo, como una forma en que podemos ver un reflejo, ¿cierto? Y bueno, yo creo que también se alinea con algunas visiones espirituales probablemente, eh, de observarme a mí misma y de observar este divino femenino que me habita. Entonces, bueno, desde esta visión, ¿no? Como emerge un calendario que con la Pauli yo la aporté conceptualmente y ella lo fue ilustrando, que se llama Hilo Rojo, que Porque claro, desde un lugar más mental, Dios origen, Dios origen, perdón. sí. Que estaba pensando en el hilo rojo, que claro, ahí tiene, ¿no? Estaba mirando ese hilo. Porque tiene el hilo rojo, que el hilo rojo es como lo que decías tú, lo conceptual que Mm, une todas estas diosas. Sí, totalmente. Y claro, desde un lugar más mental uno puede decir lo que las une, ¿no? Que lo hablamos, son diosas que rescatan esto matricial, ¿no? Como que hemos ido hablando, que rescatan lo que tú estás hablando como estas diosas que no están tan fragmentadas, porque lo que hace el patriarcado igual es ir fragmentando la conciencia y también a las diosas. Entonces, claro, como que uno después ve la diosa del amor, Afrodita, la diosa
de la sabiduría y la inteligencia y la guerra Atenea, y hay otra que es la madre Demeter, ¿no? Y como que múltiples funciones, diosas distintas de una misma diosa que tiene muchos rostros. Entonces, este calendario, ¿no? Busca ahí rescatar eso. Ahí sí nos puedes ir contando más, Paula, y yo lo voy a ir mostrando mientras tú Ya, nos vas bacán. contando. Sí, bueno, lo que dices tú de poder traer, el calendario lo que trae es como busca traer esos simbolismos porque este lenguaje es a través de símbolos, por eso del hilo rojo, de cada una de estas diosas o manifestaciones de la diosa de distintas culturas que traen el hilo rojo de la sangre menstrual, de la sangre del parto o de la ausencia de la sangre en la menopausia, que son como eh, fuerzas poderosas de vida y muerte en la especie humana. Entonces, claro, con la Fran, aquí nosotras, tú me fuiste dando clases de cada una de estas diosas y yo me iba empapando de esa información y luego las ilustré con la intención precisamente de llegar a despertar de alguna forma esa memoria, porque es una información que está en todos, porque es molecular, es como está en nuestro cuerpo, ¿no? Físico. Y, y es cosa de activarla, siento yo. O sea, como a Mm, través de este lenguaje sutil, de lo simbólico, por eso este trabajo está hecho con esas gamas de colores y como destacando el rojo, y dándose cuenta, me fui dando cuenta, por ejemplo, que en verdad la sangre está como sangre menstrual o sangre de vida, sangre de la vida misma, que sale de nuestro cuerpo, em, como está vinculada también a distintas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, y con el arte. Por ejemplo, podemos hablar de algunas, ¿no? De ya, Ronin, que es esta serpiente cósmica de los Chipibo en la Amazonía, y esta que las niñas menstruantes en su primera menstruación reciben esa información como ese canal, ¿no? Siendo esa iniciación de ese mismo mm, lenguaje, ¿no? Yo la dibujé así excelente. porque eso fue lo que más Mm, todos los diseños de la Ronin, que es la serpiente de la vida, del cosmos y de todo, entrando en este cuerpo, un cuerpo humano, ¿no? Que traduce a cantos, que se traduce a bordados, a pintura. Y eso en el lenguaje que también tú nos contabas que es solo las mujeres, ¿no? Es algo que reciben solo las mujeres. Por lo tanto, también solo las mujeres son las que lo hacen. Esto de traducir a través del arte el lenguaje de Ronin, que es del universo, de la diosa, mm, y que es en un momento de sangre, es en un momento de sangre inicial para los cuerpos femeninos en este plano. claro, sí, y de hecho ahí como que uno dice, bueno, las mujeres Shipibo con Ivo, ellas se reúnen a pintar, por ejemplo, bueno, primero antes del bordado, ellas pintaban solo sus cuerpos y las vasijas. Eso es lo que había, ¿no? El bordado llega ya con la colonización y todo. Pero hay muchos relatos, ¿no? Como de cómo las mujeres, eso tiene un nombre, ¿no? Como no recuerdo este momento, pero que son mujeres hermanas, que se refiere a que se fueron criadas juntas y la mamá les enseñó esto de forma conjunta. Entonces lo que ellas hacen es pintar una tinaja
en una conexión de alma, es como el término iba por ahí, como le llaman conexión de alma, lenguaje de alma, algo así, ¿no? Pero habla de que las almas se conectan, entonces ellas pintan una vasija en distintos lugares y se coordinan, sin tener un diseño previo en que ellas lo dibujen, en que acuerden, en que no, es conectarse con el flujo, el diseño, el canto, y se van guiando por el canto. Entonces, eso es muy, yo siento como a Jung que estábamos hablando, ¿no? Como esta cualidad de poder conectarte con esta fuente, con este campo sutil, y como tú decías, hay canales, ellas usan el canto eh, y la pintura para poder hacer esa conexión. Y me encanta a mí eso porque el canto es la frecuencia, ¿no? Y los dibujos Chipio con Ivo son muy de dibujo como frecuencias, ¿no? Como dibujos hechos Sí. como frecuencias. Entonces Ujú, como dibujan el sonido. Es muy... Me encanta ese, como esa conexión que a través del arte, finalmente, es como dibujar lo que se oye. Y, y lo que se oye es mucho más sutil ujú. que lo que se ve. Claro, 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 ¿no? Es muy Hermoso. potente, hermoso, sí. Esa es una de las Bueno, diosas. y ahí contextualizando un poquito más, claro, como decía la Pauli, pero quiero resaltarlo, para los Chipibo con Ivo, esta Ronin es, o Yakuma, que le llaman en la parte más hacia Perú, es la serpiente cósmica de la cual vienen todos los diseños y en ese sentido las creaciones del universo, como que somos un diseño. Entonces está todo con el diseño de Ronin. Y de hecho los chamanes, cuando tienen que tratar a alguien, buscan ordenar su diseño. Entonces es muy potente porque en el fondo es una cultura que yo siento que entiende muy bien esto, ¿no? Como la serpiente como fuerza de vida y ellos se conectan con esta fuerza de vida y la leen, ¿no? Todas sus prácticas van para allá. ¿No? Y hermoso esto Hermoso, de el hermoso. pintar en el cuerpo, lo que decías tú, para buscar la armonización, ¿no? Cuando hay enfermedad, en el fondo hay una desarmonía en la Mm, biología del cuerpo humano. Y al transcribir esos códigos que mm, son de los diseños de Ronin, de esta serpiente cósmica, que es en equilibrio. Es como volver a reequilibrar la misma biología a través de esta frecuencia. Porque claro, el sonido, sabemos, ¿no? Que el sonido reordena también frecuencialmente los cuerpos. Entonces, como traer de alguna totalmente. forma gráfica Mm, el sonido al cuerpo. mm, Es potente, es muy potente. totalmente, Sí. totalmente. ¿Hay otra que te gustaría que habláramos? ¿O la Eh, elijo yo? sí, sí, ¿Ya? bueno, lo que se alcance. ¿Ah? La Venus de Dorni Vestonice me encanta también por esto de la cerámica. Claro, ahí Este, en el fondo es la estatuilla que se encuentra en un lugar donde hay otras estatuillas, pero rotas también, como que son hornos donde se puede ver que hay también la fusión de lo sagrado con lo cotidiano, con el alimento, con los niños, ¿no? Como con la infancia, como que no hay ujú, separación de lo sagrado y lo mundano. Y en el fondo eso hace recordar que lo sagrado está también en lo cotidiano, en el cocinar, en el compartir, en el criar, ¿no? Como, mm, y en estas como, vasijas, también esto de ponerlas en el fuego, de que se manifieste a través del fuego, porque se cocinan las piezas de cerámica y algunas explotan. Entonces también eso de
que se vuelve también un acto ritual, un acto que puede ser oracular, un acto que en el cotidiano nos puede estar mostrando eh, información de este otro reino, ¿no? Como que también, reino digo yo, pero, o mundo, o realidad, dimensión de Ayón, que es más sutil, mm, que tiene un lenguaje simbólico. Y como también eh, trabajar esa diosa, dibujarla, pintarla, escucharla, recibir como toda la info que tú me dabas, también hace recordar eso, como de que todo también puede ser, o sea, que se está manifestando en todo lugar y que más aún con si yo lo manipulo con mis manos, si yo creo algo con mis manos, que tiene que ver con la cerámica, ah, Mm. se crea un objeto, que es diferente a pintar el cuerpo o pintar ya un objeto, sino que crear el objeto. Eh, Eso, como en la fusión con el arte y la diosa, o el arte como puente de conexión con ese lenguaje, con esos mensajes. Eso. Sí, porque esta Venus, como tú la dijiste, esta es muy especial porque precisamente es como esa conexión de arte y ritual. Entonces, como que en este mismo sitio en donde está la Dolny Bestoins, claro, es como se quemaba cerámica, no solo se hacían figuras como ella, ¿no? Que intencionalmente la hicieron y la cocinaron, sino que además ritualmente hacían que algunas figuras, porque eso ya cuando soy un ceramista experto, sabes cuándo hacer explotar algo. Y cuando, ¿no? La cerámica que son combinaciones de agua, de material, ¿no? De tiempo, del volumen del fuego. Entonces, claro, acá, en el fondo, en este sitio, como que es bien especial porque se vio la conexión entre arte y ritual. En el fondo estaban estas Venus, pero también estaba esta intención que tú dices como de que se revelara, ¿no? En el fuego, esta explosión que es como un oráculo, ¿no? Como un oráculo así como qué formas quedan, como o si se rompe o no se rompe, ¿no? Como probablemente ahí, claro, había una intención o en la lectura del humo, un ritual, ¿no? De la diosa, que yo siento que ella es muy simbólica también del calendario, porque precisamente representa esa conexión de arte, ritual, diosa, y en ese sentido también me gustaría decir que en el calendario y en mucho del trabajo que hacemos acá en el diplomado y en la escuela, a veces como que, bueno, mira, a veces te cuestionan porque compartís conocimientos de acá. ¿Cómo tú dices cosas de los aymarás si tú no eres aymará? O sea, no puedo hablar de los aymarás. ¿Cachai? O si hablo de Europa, ay, pero es que siempre exaltando lo europeo, o sea, todo el mundo por algún lado tiene siempre como para hacer una crítica que me parece que tiene un sentido, ¿no? Como no lo digo como desde, como que no haya ni una razón, ¿no? Yo entiendo también como lo que hay por detrás, pero también la invitación de este espacio es como, y por eso acá pusimos diosas de Elaiba Yala y diosas como esta que es en Europa, por ejemplo, la Dolly Bestoins, porque el hilo rojo, como esta conexión de lo matricial, de lo que nos lleva este tiempo a Yon, que nos lleva también al origen, ¿no? Humano, que son diosas que en general, las diosas que hablan de una forma más unificada, son diosas que tematizan lo menstrual, tematizan el hilo rojo, de alguna forma. En general es así. A través de la serpiente, a través del agua, a veces la sangre está simbólicamente, pero siempre está. Y claro, y ahí uno se da cuenta que hay una unión entre territorios, que es lo que necesitamos hoy día más que yo soy mestiza, que yo soy quechua, que yo soy europea. O sea, hoy día como todo este tipo de arquetipos, como que hemos ido mencionando acá, como la Pauli y las chiquillas del diplomado se han dado cuenta, claro, desde un lugar mental hay mucha información que uno puede decir, hay símbolos que nos unen y que hablan de este origen que todos compartimos.
¿no? Como mitos que tú decís cómo lo encuentro en la India, el mismo mito en Europa y el mismo mito en América. O sea, ¿cómo? Porque hay un origen común y que se nos olvida. Y hoy día estamos con esta idea de que estamos separados, porque allá es el continente no sé qué y acá no sé qué, pero hay una historia muy profunda y que este hilo rojo yo creo que nos busca recordar. ¿No? Esa es la intención detrás de todo esto. Por eso unimos diosas de Europa, de América, ¿no? Como por ahí. Sí, pero que tienen, como dices tú, una unión, ¿no? O sea, tienen un nexo, están tejidas, porque estamos todos Sí, tejidos finalmente, bien micelar sí. esta, esta vida. Mm, Y, mm, y mientras antes también lo podamos, nos podamos abrir a percibirlo, antes también eh, podemos ser sostenidos por este micelio, esta red, que finalmente, como tú también nos lo cuentas en tus clases, es una red amorosa, es una red que tiene un origen amoroso. O sea, el origen de la humanidad es amoroso, no puede ser de otra forma, porque el cuidado mm, de un cachorro humano es amoroso. tremendamente complejo y Mm, requiere de mucho amor, sí, paciencia, cuidado, tiempo, atención. A eso yo me refiero con amor, ¿no? Como algo concreto, mm, sí, ¿cierto? ¿No? Como sí, presencia. No solo te lo digo, sino mm, que cómo lo manifiesto. Y eso también un poco, ese manifiesto de amor, de cuidado en el origen de nuestra especie, es también un poco lo que yo siento que hace la diosa al, al como buscar eh, a través de nosotros mismos, mm, la diosa entendiéndola, ¿cierto? Como la fuerza creadora, que es femenino como madre, ¿no? Como útera, como tierra, pero parte también entendiéndolo yo así de una fuerza que fusiona ambas fuerzas, femenina y masculina. Y de conectarse con nosotros, ¿no? A través de nosotros y amorosamente, de a mm. poquito, ya sabe, como que una especie lenta. Y, y está bien, es bonito como, aprender a recordar eso desde, como decía yo también en un momento, como a través del disfrute. Hay cosas que duelen, sí, pero también en eso que duele, permitirnos ser sostenidas por este tejido, este tejido amoroso. Sí. Ahí recordamos mucho la red que fue el cuento de la Mary, que habla mucho de eso, del tejido que nos sostiene. Oye, Pauli, y bueno, para ir cerrando, ¿hay algo más que nos quieras ir contando de este arte, conexión, diosas que te haya quedado en el tintero? Porque ha estado muy interesante, muy hermoso. Eso, pero ya ahí ya estamos, se nos está yendo el tiempo, así que aprovechemos de Eh, escucharte. ¿Mm? bueno, yo siento que como así resumen, antes como para síntesis, no resumen. Eh, Sí. como síntesis podría decirse que el arte vendría siendo una especie eh, de puente de comunicación entre este mundo sutil, este mundo infinito, lo divino, lo divino que se vuelve sagrado, pero al reconocer lo divino, a- y traerlo aquí, a, a esta cotidianidad o a la materia, a Cronos, a Mm, lo que tiene límites, plazos, mm, formas, claro. ¿no? Y Mm, requiere de eso y está bien, ¿no? Como que el mm, arte es una forma, también como práctica, cuando yo hablaba de encontrar prácticas, de encontrar las prácticas para cada uno, con la que cada uno resuene para traernos al presente, a la presencia,
a conectarme mm, con eso. Y, y que el arte de distintas, todo puede ser arte. Entonces, como encontrar eso donde yo me puedo permitir eh, simplemente ser ese canal, sentir y explayarme. Y explayarme y sin como recordar ese que no hay, no está bien ni mal, digamos, mientras no le haga daño a nadie, claramente, ¿no? Eh, siempre es por el mayor bien. Siempre en todo, siempre digo cuando voy a, invoco algo, quiero hacer algo, llamo a algo, deseo algo, siempre por el mayor bien. Como que de pronto se me pueden pasar cosas, ¿sí? Como que no soy ninguna iluminada de todo, entonces, obviamente hay cosas que se me pasan, pero entonces que en esas cosas que mm, se me pasen, ese ser que está en conexión con esa fuerza, eh, determine, como que sea en conexión con el bien de todo. claro, Eso, como para poder traerlo aquí a la materia, si finalmente cada uno está aportando esto mismo, esta particularidad que cada uno es, cada una es, de traer lo divino a la materia, a lo concreto, y, y llevar ese equilibrio entre estas tres percepciones de la realidad. Entre esta percepción donde sí, tengo que tener claridad que, no sé, ahora queda poquito tiempo, no nos podemos explayar toda la... Uy, yo soy súper buena para hablar infinitamente de lo que funciona. Entonces, pero no, Cronos es importante, el tiempo, el límite, para lograr que esto funcione, que esto sea, esto, sea digerible, ¿no? mm, Sea accesible, sea llegue el mensaje, ¿no? Y también darnos el tiempo de los tres, ¿no? Y ir en mm. ese equilibrio de, de la percepción del infinito con la percepción de lo tangible, lo real, lo concreto. Y que el Y arte, los tres han estado hoy día, esa es pueden la estar, idea, ¿sí? Pueden ¿cierto? convivir, por supuesto. Mm. O sea, es lo mejor, eso es lo que hay que... No, no, eso es lo que no. Claro, claro. En ese camino voy yo, digamos. Mm, totalmente. Y es un camino que me hace mucho sentido, que me ayuda a poder Me conectar, encanta. que yo era muy de Ion Kairos y muy poco Claro, de para eso. equilibrar. Mm, Y bueno, y en eso también contarles que hay como la Fran, estamos este calendario, que aquí hay 12 diosas, pero hay tantas más. Entonces sí. aquí estamos, eh, se vienen como profundizaciones, ex- Se eh, va a expandir, se va a sí, expandir. sí. Va a haber más, en Esto resumen, no queda aquí, sí, queda aquí. Sí, queremos que en el fondo vamos a compartirles algo que, claro, va a expandir este trabajo, que en el fondo algunas van a decir a lo mejor hoy me lo perdí, ¿no? Como que ya no llegué el del 2025 a lo mejor, ¿cierto? Pero se va a expandir, van a poder tenerlas, digamos, eso. y más en otro formato. Así que atentas este 2026 porque o lo presentamos el 2026 o lo anunciamos el 2026, así que estén por ahí atentas, ¿ya? Y la Pauli también va a lanzar un calendario también, además, 2026, ¿cierto? Sí, ahora, sí, me voy Ya, atrasando un poco, pero está, va en camino, es ya. lunar, siempre el calendario llevo hartos años, 9 años, son calendarios Mm, lunares, entonces ahí está Cronos, el tema de los días y todo, claro. Entonces está ahí se ve. marcado los cuartos lunares, las lunas llenas, las lunas nuevas, con su Sí, se ve. signo, con sus grados también, y todos los equinoccios, los solsticios, los dos equinoccios, los dos solsticios, los eclipses y todo eso. Y bueno, y de ilustración en este año es un viaje por las mujeres tótem, fondo como traer los espíritus animales
a como despertarlos también Me en nosotros. encanta. Hay un Ay, ya juego, quiero verlo. así que pronto va a estar ahí disponible. Maravilloso. Vamos a estar atentas a toda Sí. esa información. No, Ya, Pauli, muchas gracias, mi querida Pau, por estar aquí. Hermoso, profundo, bello también todo tu entrega y tu compartir. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. gracias también a quienes nos han escuchado. Está toda la info de la Pauli acá abajo, recuerden. Y ahí a seguirla a sus redes, ¿no? Y a las dos también para que conozcan la expansión y el Eso calendario 2026 con la Pauli también ahí la siguen para que estén al día, ¿ya? es. Eso, muchas Gracias. gracias. Gracias, Fran, por la invitación y gracias a todas por escuchar hasta aquí este podcast. Mm. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Nos vemos.